nos pondríamos entonces en el tercer, en la tercera, sí, sí, no estaba, Seba, perdón. Bueno, bueno, vamos a tener que continuar. Son los problemas de la virtualidad. Eva, lo que quieras decir antes, para no coartar, pero estamos ahí esperando. Pero bueno, teníamos un tercer momento, un tercer elemento que yo les quería comentar, que básicamente atañe al surgimiento de la protección social. Em, en Argentina un poco lo hemos comentado. Me interesaría primero teóricamente analizar la perspectiva de Castel acerca del surgimiento de la protección social. Castel, si se quiere, está en el polo opuesto del marxismo. Castel va a estar pensando en términos que tienen que ver fundamentalmente con la idea de integración social. De hecho, su definición de cuestión social, si para el marxismo es el problema de la contradicción capital-trabajo, para la perspectiva de Castel, básicamente el problema de la cuestión social es de qué manera se afrontan los problemas de la integración social. Es decir, el tema central para Castel va a ser la cohesión social. Eso, bueno, es un poco durkheimiano la cuestión de la cohesión social, pero básicamente va a tener que ver con de qué manera se desafía. Él usa esta palabra tan llamativa que es la aporía fundamental de una sociedad. Bueno, una aporía es básicamente algo que no se puede conjugar, que no se puede ubicar dentro de una misma oración, ¿no? Son contradicciones fundamentales que a lo que desafían a las sociedades es saber de qué modo se lleva adelante su integración, su cohesión social, cómo se plantea esa cohesión social. Bueno, y al respecto, pensando en términos de la protección social, el texto más conocido que ustedes posiblemente conozcan, hayan leído, es La Metamorfosis de la Cuestión Social, donde aborda la cuestión del sistema de protección social. Yo les dejé ese libro completito para que cuando quieran, y algunos capítulos del libro que me parece que es más interesante, que vayan chequeando, que es se me fue el nombre, la inseguridad social, creo que es, o algo por el estilo, ¿no? Ahí se los busco, así les digo bien, pero anda por ahí, lo van a encontrar ese Castel, la inseguridad social, o una cosa así. Bueno, ahora no lo encuentro. Básicamente, en ese texto, Castel, sí, la inseguridad social, estaba bien. En ese texto, Castel lo que va a decir es, o lo que va a plantear es, primero, una definición de riesgo social. O sea, va a partir de algo parecido a lo de Spin-Andersen, pensando básicamente que el riesgo social tiene que ver con un acontecimiento o conjunto de acontecimientos que impiden que los individuos aseguren por sí mismos su independencia social, y va a estar pensando que estos riesgos sociales han tenido o han atravesado la historia de la humanidad. Por lo tanto, lo que ha atravesado la historia de la humanidad, va a decir Castel, es la inseguridad social. Pero la inseguridad pensada en términos de qué forma se gestiona el acceso a la propiedad. Castel dice, las promesas de la Revolución Francesa nos dijeron que éramos todos iguales, vamos a decir todos y todas iguales. Nos dijeron que teníamos, como dice Andrenazzi, pretensiones legítimas, que teníamos igualdades formales, igualdades de derechos formales, pero encontraba estas revoluciones que la literatura posterior llamó revoluciones burguesas, que ciertamente es lo que fueron, es decir, el levantamiento de una clase social, de la burguesía, por sobre la monarquía, en este caso la burguesía en alianza con el proletariado, ¿sí? En una operación hegemónica hacia la invalidez del sistema monárquico para llevar adelante el proceso social. Pero lo que va a señalar Castel es
que de la mano de las prerrogativas de la Revolución Francesa y de esta igualdad de todos los hombres, dicho en el léxico de la Revolución Francesa, esta igualdad de derecho, van a decir, no es más que una ilusión cruel, porque básicamente la porción más numerosa de ciudadanos y de ciudadanas no tiene acceso a la propiedad, es decir, son no propietarios. Y lo que define la sustanciación de estos derechos formalmente proclamados es la capacidad material que tenemos de llevarlos adelante. Por lo tanto, con el surgimiento de las ideas de la Revolución Francesa, es que también se empieza a plantear la cuestión de qué modo asegurar al individuo no propietario. Es decir, aquel que quedó por fuera de la tenencia de la tierra, de la tenencia de los medios de producción. Porque de no existir un elemento que dé seguridad a estos sectores, lo que se iría a producir eventualmente es, dice el autor, desasociación social, es decir, lo contrario a la cohesión social. A partir de este clivaje o de esta confrontación entre propietario y no propietario, siendo el propietario el sujeto de derechos y siendo el no propietario el sujeto de no derechos, porque no tiene acceso a la propiedad, porque no tiene manera de garantizar su supervivencia material. Entonces, a partir de esto es que se comienza a construir muy paulatinamente la idea que ustedes conocen perfectamente de la sociedad salarial, o sea, esa sociedad que asegura al conjunto de sus ciudadanos y ciudadanas a través del vínculo preferencial, del vínculo indispensable que es el salario. La sociedad salarial entonces es aquella a la cual se accede a los derechos sociales a través del estatuto del trabajo. Por lo tanto, será el trabajo el lugar para asegurar. Esto es una operación que tiene que ver básicamente con pensar que hay quienes disponen de medios de producción y hay quienes disponen solamente, y en ese sentido pensamos medios de producción como propiedad, ¿sí? Y quienes solamente disponen de su fuerza de trabajo, y bueno, esa fuerza de trabajo de algún modo tendrá que ser asegurada. Y ahí es que aparece la primera idea de seguridad social asociada a el trabajo y asociada a de qué manera se fueron construyendo lo que llamamos normalmente como los seguros contributivos o seguros bismarckianos de la protección social. Recuerden ustedes que los primeros seguros sociales asociados al trabajo tienen que ver con la Alemania de Bismarck y tenían que ver con la vejez y con los riesgos de trabajo. Ahí empezaba y terminaba la cuestión. Hay una línea de interpretación, especialmente la línea de interpretación marxista, que va a decir esto tuvo que ver fundamentalmente con el peligro que corría el orden burgués frente a las organizaciones de trabajadores. Piensen ustedes que estamos hablando a fines del siglo XIX y estamos hablando en el contexto de donde la Segunda Internacional estaba logrando un gran avance y estaba poniendo una alianza internacional de clases que ciertamente hacía peligrar estos estados burgueses. De manera que la interpretación marxista va a decir fue una manera de frenar este conjunto de problemáticas asociadas a las organizaciones de trabajadores. Pero volviendo a la interpretación de Castel, la protección social o la seguridad social, en este caso lo está tomando de la misma manera, más allá de la salvedad que hice al principio, lo que va a estar planteando es la idea de que exista una propiedad social, es decir, una suerte de homologación social de la propiedad privada que ciertamente para los estados burgueses es intocable. Es decir, vamos a dejar la propiedad privada tranquila y vamos a hacer algunos seguros para que la fuerza de trabajo permita esa continuidad de sus relaciones laborales. Como bien veíamos, en Argentina
y ahí me meto un poquito, y ya con esto voy terminando, va a ser breve esta parte. En Argentina la manera de construir los estados de bienestar, la manera de construir la mayor parte de la protección social fue a través de esta modalidad, que fue la de asegurar la fuerza de trabajo. Eso no significa que no hubiera intervenciones previas. De hecho, el texto de Goldberg va a analizar la intervención de la sociedad de beneficencia creada por Rivadavia. Va a pensar también en la cuestión de género asociada a la construcción de estas sociedades de beneficencia, de qué modo eran las mujeres de la clase alta que llevaban adelante estas tareas de gestión del cuidado sobre los pobres, pensando básicamente en mujeres pobres y en niños pobres. Piensen ustedes que las primeras formas de los asilos para niños, de los hospitales, eran gestionados por las sociedades de beneficencia, y que esto se va a mantener, esta modalidad de intervención, de forma concomitante a la incorporación de las oleadas migratorias, que lo que van a traer principios del siglo XX, digo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que van a traer son las tradiciones asociativas europeas. Digo, en ese sentido, las primeras mutuales o asociaciones de socorros mutuos va a venir de la mano de las experiencias conocidas de Europa, en donde lo que hacían los trabajadores era, bueno, juntarse por rama de actividad y asegurar un conjunto de prestaciones a esos mismos trabajadores a través de la creación de asociaciones. Posteriormente los vamos a conocer como sindicatos y demás. Hay una, hay una buena parte de la sanción jurídica en torno a de qué modo se empieza a ver la necesidad de asegurar el trabajo, que es de principios de 1900, principios del siglo XX. Ahí aparecen imágenes como la de Alfredo Palacios, como uno de los precursores de iniciativas vinculadas a el descanso dominical. A mí me gusta mucho la fundamentación que da Alfredo Palacios acerca del descanso dominical. Alfredo Palacios, un hombre ateo, fundamenta en un contexto de sociedades altamente religiosas el descanso dominical en la posibilidad de que las familias se reúnan y acudan a los cultos religiosos. Es decir, a Alfredo Palacios no le importaba demasiado los cultos religiosos, pero encontró una fundamentación extraordinaria a la hora de decir, bueno, si queremos que nuestra sociedad siga siendo practicante, que lo era y muy en ese momento, bueno, vamos a dejar un momento. Entonces encontré una buena fundamentación. Me parece esas astucias de la política que son dignas de resaltar, porque dio lugar a el inicio de la sanción del descanso dominical. En 1905 es que se empieza a plantear para algunos trabajadores asegurados la posibilidad de los descansos dominicales, y va a ser una larga y acumulativa, un largo y acumulativo proceso de luchas, lo que va a permitir ir sumando muchas de estas cuestiones, ¿no? Sumando la cuestión de los feriados, sumando la cuestión del famoso sábado inglés, es decir, trabajar el sábado mediodía, la posibilidad de que los feriados sean tratados como lo dominical, o sea, como un domingo. Y va a ser recién a partir del proceso de industrialización por sustitución de importaciones que el movimiento obrero empieza a tener una organización mucho más sofisticada y una interlocución directa con el Estado. De ahí las creaciones de las secretarías. Bueno, primero el Departamento de Trabajo, después se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahí iniciamos ya el proceso del peronismo, en donde se expanden un conjunto de derechos
como son las vacaciones pagas, como son los aguinaldos, los riesgos de trabajo, como son em, las asignaciones familiares, la posibilidad de establecer un salario mínimo. Es decir, me parece que la sanción jurídica de reaseguro sobre el trabajo en ese contexto es profusa y es relevante para pensar de qué manera es que el movimiento obrero también se constituyó en base de sustentación de ese proceso político. En ese sentido, me parece que hay otro hallazgo también relevante para la política social, que es cómo se incorporó el ocio a la política social. De qué manera se empezaron a crear hoteles sindicales, colonias de vacaciones, en donde los trabajadores formales y sus familias por primera vez encontraron la posibilidad de, además de trabajar todo el año, encontrar un momento del año en donde poder hacer uso del ocio. Me parece que ese es un hallazgo y algo que en general se discute poco y que me parece que es absolutamente indispensable pensar la cuestión de qué modo el trabajador, la trabajadora no solamente vive para trabajar, sino también tiene derecho, y pensar el derecho al ocio como un derecho social también. Me parece que fue un hallazgo absolutamente relevante. Si les parece, vamos a, porque prometí 10 minutos y veo 20, y me parece que ya estoy fallando demasiado a mis promesas. Vamos a hacer lo siguiente. En el próximo encuentro cerramos esta cuestión más de tipo histórica con algunos aspectos que me parece que son importantes. De paso, ustedes pueden avanzar las lecturas y lo hacemos más dialogados, si se pudiera. Sí, para el próximo, que es el último, traigan dudas del trabajo final, si las tuvieran, y trataremos de avanzar y discutir fundamentalmente la cuestión de la ciudadanía y un pequeño avance sobre el debate en torno al tema de la renta básica, que me parece que es una agenda importante de debate para el trabajo social. Me parece que es una línea de investigación también que tenemos que considerar y demás. Hasta acá, dudas, comentarios, algo para plantear. Bien. No sé si habrá alguien escribiendo. El trabajo final, dice Vita. Sí, dígame, ¿cuál es la duda? Las pautas están tanto en el aula virtual como en el Drive. Y acá me pone sí va a consultar y me dejan ahí como en expectativa de que